Olis, ¿cómo andan? Aparezco, espero que estén súper bien y nos reencontramos para hablar de Lai. Ya hace bastante tiempo que no hablo sobre Lai en el canal y probablemente muchos estaban diciendo que suerte se cayó sobre Lai seca y otros estaban diciendo que mal. Queremos escuchar más sobre Lai. Bueno, este es el momento, arre. Bueno, hace bastante no hablo de Lai. Lai seca es inagotable y es infinito, así que siempre va a haber más para decir o para hablar o para charlar o para analizar, lo que sea. Así que en este video vamos a estar hablando un poquito sobre la faceta de la Iseca vinculada al esoterismo y al ocultismo, que hasta el día de hoy permanece un poco inexplorada. Es decir, la mayoría de las personas quizás piensan que muchas cosas que la Iseca pone en sus libros son una respuesta a surrealismo delirante o de creatividad, originalidad, lo que sea, pero muchas cosas son realmente literales en relación al mundo de la magia. Entonces, en este video vamos a tratar el tema de la Iseca y el esoterismo no desde un punto creativo o ficcional, sino desde lo literal de la magia práctica, de la brujería práctica. Así que bueno, este video lo pueden tomar un poquito como un añadido al video larguísimo que tengo, que grabé hace bastantes años, de bruja practicante lee El jardín de las máquinas parlantes o algo así. Se los voy a dejar ahí abajo. Si ese video no lo vieron y llegaron primero a este video, hay muchas cosas que digo en este video que también las digo en ese, pero ese es otro video más largo donde también hablo de otras cosas, así que quizá lo pueden chusmear o les interesa. El día de hoy la luz no nos está colaborando porque son las 5:23 de la tarde y estamos en invierno, pero bueno, se hace lo que se puede. Tengo acá la compu porque como que un poco organicé lo que quiero decir. En principio lo que quiero contarles, para los que no sigan el lore del canal, es que yo tuve la suerte de ir a Camilo Aldao. Eso significa que tuve la suerte de poder tocar y nada, revolver los libros de la Iseca en la biblioteca de Camilo Aldao, en la sala especial de Lai, que está, digamos, toda dispuesta con su escritorio y algunos libros forrados de blanco y los libros que le pertenecían a él, el índice telefónico con sus libros, etc. Entonces yo obviamente iba con muchas ganas de poder chusmear qué libros tenía la Iseca vinculados al esoterismo, y lo que más me llamó la atención es que me encontré más libros de astrología que de esoterismo o de magia práctica. Ya simplemente desde ver el índice, la A estaba lleno de libros de astrología, así que eso me emocionó un montón porque soy astróloga. Si no me conocen o no están en el canal hace un tiempito, soy astróloga. Entonces lo mejor del mundo para mí fue encontrarme con un montón de libros de la Iseca subrayados sobre astrología, con anotaciones. Hay en algunos libros en los cuales la Iseca se pelea con el autor. Les voy a ir dejando algunas capturas por ahí que saqué cuando fui a Camilo Aldao. Igual hay un blog sobre mi viaje a Camilo Aldao en el canal. Me encontré con muchos libros de astrología que hoy en día se siguen leyendo en la carrera de astrología, y también con libros tochos y viejos que quizá ya hoy en día quedaron como inválidos, ¿no? O atrasados en el tiempo. Y también obviamente había muchos libros esotéricos y de brujería, algunos básicos, ¿no? Para el practicante de magia o brujería, como Eliphas Levi, etcétera. Así que en Camilo Aldao para mí fue como, ese viaje fue como una revelación en algún sentido con respecto a mi obsesión con Lai, porque no solo me di cuenta que ya sabía desde antes, ¿no? Que la Iseca era astrólogo, sino que me di cuenta que era un gran astrólogo en base a sus anotaciones y reflexiones y subrayados en los libros de astrología. Así que para mí como astróloga fue como muy importante. De hecho, él mismo en el documental de Deliciosas Perversiones Polimorfas dice literalmente al principio todos los datos necesarios para levantar su carta natal, hacerla como le quieran decir. Y parece raro porque, o sea, uno puede
dar una introducción, decir nací tal día, lo que sea, pero es raro dar el horario, quién da el horario. Eso siempre me pareció como un guiñito, como si la ISECA hubiera dejado eso por si en algún momento aparecía algún astrólogo que iba a levantar su carta, ¿no? Porque nadie dice su hora de nacimiento cuando está haciendo como una introducción. Y eso lo hace al principio, cuando empieza directamente ese documental. También en uno de los libros donde tenemos como más expuesto el tema de la faceta de astrólogo de Lai es en el libro Beber en Rojo, que quizá no es el más conocido de la ISECA. A mí me encanta, es como una especie de reinterpretación del universo del Conde Drácula, donde el Conde Drácula es astrólogo y le enseña a un personaje la disciplina de la astrología. Y acá, por ejemplo, tengo extractos literales de Beber en Rojo. O sea, esto que les voy a leer está en el libro, literal, pero no es ficción, no es algo inventado por la ISECA. Todos los datos, o sea, son reales y son cosas que un astrólogo podría decir. Y ahora les voy a leer. Lo primero que me ha enseñado es a interpretar y manejar las efemérides. Dentro de su computadora, porque me olvidé comentar que la tiene, están las posiciones de los planetas en los últimos 5.700 años, aparte de los 2.000 años que vendrán. También las tablas de casas. Algo aprendí, pero no mucho. Antes de que yo sea capaz de levantar una humilde carta natal, pasará un tiempo. El conde, no obstante, dice que está asombrado por la rapidez de mi aprendizaje. En el año 23 vino a mí uno que traía una hora en la que estaba escrita la natividad de alguien y me rogó que indicara sobre dicha natividad. Le pregunté de quién era y él me respondió que era de su hijo. Cogí pues el folio y lo puse ante mí examinando la figura del nacimiento y posiciones de los planetas. Entonces Alambes, viendo esto, cogió el folio de mi mano y mirándolo dijo que el hijo para el que estaba hecha la figura había nacido de adulterio. Y le pregunté cómo podía saberlo y contestó: aquel viejo cree que el nativo es hijo suyo, pero hace ya 4 años del nacimiento del niño que el padre ha muerto. Pregunté de nuevo cómo podía saberlo, a lo que respondió que mirase en este horóscopo la parte del padre y hallé a esta en oposición a Marte, habiendo entre ambos solamente un grado. Igualmente miré el regente de dicha parte y lo encontré en la casa 11 a partir del ascendente, que es la octava de la cuarta casa, y entre el mismo y Saturno no había siquiera un grado. Dijo pues que el padre de aquel niño había muerto el año en que el niño nació, y dijo el viejo: cuando dijiste que no soy el padre de este niño, dijiste la verdad, porque lo recibí y lo alimenté, y su padre murió el año por ti mencionado. Obviamente nosotros no sabemos si la ISECA esto lo habrá sacado como de algún libro medio antiguo o si lo inventó él, pero sea como sea, son datos que son fácticos sobre astrología y que están correctos, y todo esto está en Beber en Rojo. Hace 1000 años los musulmanes eran quienes más sabían de astrología. Tenían un catálogo con 1 millar de estrellas clasificadas con sus funciones, grados de malignidad o benignidad. Poseían, aparte de esto, un centenar de fórmulas astrológicas llamadas partes: la del padre, la madre, la muerte, los viajes, la fortuna, etc. Lo que aquí desea decirnos Albugater es que tanto la parte del padre como el planeta de su regencia están bajo la directa influencia de los planetas maléficos, Marte y Saturno. Cuando un destino está tan marcado, un astrólogo bien puede arriesgarse y decir: el padre de este nativo, el chiquito dueño del horóscopo, ha muerto. ¿Comprende? Creo que ahora entiendo un poco más. Bien, pero ahora retrocedamos en algo. Vamos al ejercicio de hoy. Yo ya le enseñé a levantar una carta natal, no a interpretarla, por supuesto. Eso vendrá mucho más adelante. Quiero que me haga la carta de una persona que nació en bla 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 bla. Lo hice sin errores. No caben dudas de que es un gran maestro. ¿Ha aprendido mucho astrología? Algo. Nunca se aprende mucho. Este es un estudio tan largo como la eternidad. Bueno, eso un poquito vinculado al tema de el la ISECA astrólogo, que siento que es como una faceta de la ISECA que no es muy investigada, que ni siquiera se habla mucho. Es como, bueno, ok, en la ISECA esote, pero también es astrólogo. Así que lo vengo a reivindicar, ok, desde la astrología. Bueno,
Ahora, si hablamos de esoterismo, obviamente tenemos al máximo exponente, que es el Jardín de las Máquinas Parlantes, que yo leí varias veces y la última vez lo leí con la intención de marcar todas las referencias esotéricas reales que estaban en ese libro, y de eso se trata el video que les mencioné antes y que les voy a dejar en la descripción. Hoy vamos a mencionar un poquito por arriba esas cosas, porque es más como un video no tocho, sino es más como un video cortito, ¿no? Como si fuera un video ensayo, arre. Bueno, en principio, si nos preguntamos ¿en qué creía Laiseka, no? En base a todo lo que yo pude leer o escuchar de él, tendríamos la conclusión de que Laiseka era pagano, es decir, una persona que cree en dioses, pero que cree en dioses de panteones distintos y que puede llegar a tener creencias vinculadas a diversas ramas de magia o brujería o esoterismo. Laiseka en sus libros menciona un gran espectro de cosas. Nos habla desde la diosa Kali, cosas vinculadas al taoísmo, rituales de magia sexual, la diosa Bastet. Escuché una entrevista que decían que Laiseka tenía algo en su casa de la diosa Oshun, que es santería, africanismo. Menciona al dios Odín, menciona a Eliphas Levi. Asimismo, tiene sus propias creencias personales vinculadas a la batalla del ser y el antiser, o conceptos que él crea como el príncipe de las tinieblas. Y bueno, vamos a encontrar un montón de citas en sus libros sobre su pensamiento, que yo, más que pensar que esto es ficción, yo creo que era un poco lo que él pensaba en su realidad como esotérica. Dioses hay muchos y distintas maneras de verlos e interpretarlos, pero antiser hay uno solo. Solo te digo, los dioses no son 20, 1, 6, 14, 1400 o cualquier otro número arbitrario que a mí o a vos se nos ocurran. Son tantos como los que el hombre vaya descubriendo. Imponer un número es la suprema blasfemia, porque el hombre no inventa sino que descubre. Eso en primer lugar. Segundo, el ser humano no debe permitir que un grupo de dioses, estoy pensando en el exateísmo en este momento, pero en verdad ello se aplica a cualquier religión numérico determinista de las que tenemos actualmente, le imponga la obligación de adorarlos en exclusividad. Cuando una religión es benéfica, sus dioses son benévolos y tolerantes para con otros dioses. Solo el antiser procede con celos. ¿Y sabes por qué es celoso? Eso es literalmente una patada directa al monoteísmo. Entonces también nos confirma este pensamiento de que Laiseka era politeísta, pagano, etc. Bueno, en el Jardín de las Máquinas Parlantes, Laiseka introduce conceptos muy interesantes como máquina parlante, chichis, máquina usina. Ahora, desde la perspectiva de la brujería real, ¿qué significa? Bueno, podemos pensar en tres conceptos afines, que son los servidores mágicos, los egregores y los tulpas. Los servidores mágicos son algo particular de los que practicamos magia del caos, y dudo que Laiseka en su momento y en su época haya tenido algún tipo de información o vinculación con el tema de la magia del caos, así que yo lo descarto, dado que es algo que la magia del caos es mucho más reciente, así que dudo que en ese tiempo haya circulado algo vinculado a eso. Los egregores cuentan con características muy similares a estas cosas que crea Laiseka en su universo, pero no corresponden a algunas cosas, entonces yo lo dejo aparte, pero sí me quiero quedar con el concepto de tulpa. Bueno, ¿cuál es la definición de tulpa en el mundo mágico? Son construcciones mentales, un ente místico creado por un acto de imaginación o voluntad que adquiere conciencia física. Se suele decir que es un ser casi vivo, dotado de consistencia física, capaz de emitir olores, sonidos, pensamientos, entre otras cosas. Las formas que estos pueden tomar son infinitas, ya que son producto de una construcción mental, siendo posible que se le dé forma animal, humana, inanimada e incluso de algo no existente. Hay que comprender que un tulpa es un ser que se hace visible ante otras personas, llegando a interactuar con ellas o incluso a adquirir una voluntad propia. Dentro de esta descripción entra todo el set de criaturas que Laiseka inventa en el jardín. Ahora, tocando otro de los temas como más hablados en el mundo laisekiano, los libros forrados de blanco. Esto es una tradición que Laiseka hereda de Itakar Jalí,
que era como su maestro, amigo, compañero, etcétera. En un momento vivieron juntos. En múltiples entrevistas vemos sus libros forrados de blanco y a veces él como que evade el tema y dice que simplemente es para que no se los roben y no sepan bien cuál libro es tal. Pero en entrevistas menos públicas y también en el Jardín de las Máquinas Parlantes dice que es para que los rayos akáshicos no penetren. Y bueno, esto, como les digo, aparece literalmente en el Jardín de las Máquinas Parlantes. Otro detalle, por ejemplo, muy importante que encuentro en el Jardín de las Máquinas Parlantes es la utilización de los mudras. Mudra como protección. El mudra que se explica en el libro del Jardín de las Máquinas Parlantes es el mudra conocido como el mudra de Kali. Es para una protección contra los ataques psíquicos o manijeadas en el lenguaje laisequiano. Y a lo largo del libro también encontramos otras referencias o cosas que se sabían de la Iseca que también llaman la atención, como por ejemplo el tema de las mosquitas o el tema de las tijeras. También, por ejemplo, en el Jardín de las Máquinas Parlantes, la Iseca menciona que no hay que usar tatuajes porque trascienden, bueno, hay que tatuarse porque esos tatuajes trascienden al astral, entonces el enemigo te puede identificar más fácil, eso es real. Pero añado como bruja, así como te pueden detectar más fácil, también un tatuaje te puede proteger, así que hay que ser consciente de lo que uno se tatúa. El mudra que está en el libro es este, que es el mudra de Kali. Es así. Y por ejemplo, hay en varios momentos donde la Iseca menciona a Kali, esto también me llama la atención porque yo soy devota de la diosa Kali. Por ejemplo, hay una extracción textual de Beber en Rojo donde dice: el maestro todo lo sabe, es como la diosa Kali, única depositaria de la verdad. Y por último, quiero que charlemos de algunas extracciones textuales del Jardín de las Máquinas Parlantes donde lo relatado, o sea, algo mágico, esotérico o astrológico, es real en la vida de las personas que practicamos estas disciplinas, o como diría Lai, esto no es joda. Bueno, parece que tengo como unas cosas radiantes acá, pero bueno, es el reflejo que se le va a hacer. Bueno, este textito es sobre la práctica de la brujería y el sendero de la mano izquierda y derecha, que es un concepto que trae la señora Blavatsky. Son entidades maléficas, así de simple y sin vueltas. Su empleo está a la orden del día en el esoterismo. Me cuesta bastante dominarlos. Digamos que para controlarlos me veo obligado a efectuar conjuros por partida doble. Algunos esotes no tienen dificultad alguna para manejarlos por la actividad misma que realizan. Si un ocultista está al servicio del antiser, los ve, lo toman como a su dueño natural, pero yo tengo otro signo y el dominio se me vuelve arduo. Un mago, por más a favor del ser que esté, debe ser capaz de trabajar con fuerzas oscuras. A veces resulta inevitable o más expeditivo y se ahorra tiempo. El ocultista debe labrar con la mano derecha, pero también con la izquierda llegado el caso. Eso es real en el mundo del esoterismo. Bueno, este es otro texto donde Lai nos explica de una manera maravillosa la diferencia entre los astrales y la predicción astrológica. Él es capaz de averiguar las cosas que no alcanzo con mis astrales y yo consigo lo que él no desentraña con sus horóscopos. Esto merece una explicación. Cuando un mago hace un astral, ve todo como en un cine. Observa los sucesos del pasado, presente o porvenir, según lo que se haya propuesto, exactamente como si se tratara de una película, solo que en ciertos casos y sobre todo cuando ello transcurre en presente puede intervenir en la acción. No así el astrólogo, que se mueve con cifras, valores tabulados abstractos que una vez traducidos significan diversas cosas. Así no ve cosa alguna, pero igual capta intelectualmente el suceso investigado. Hay hechos que resultan confusos en el horóscopo. Por el contrario, el mago encuentra ininteligible a veces lo que para el astrólogo es sencillísimo de interpretar. Quizás entonces alguien suponga que para comprender la totalidad de un proceso cualquiera no hay más que hacer un astral y un horóscopo y luego comparar y sumar notas. Pero no es así, pues si bien la colaboración ayuda, hay de todas formas puntos oscuros en forma irremediable que no es posible dilucidar. Y la razón de esto es elemental.
hay encrucijadas que dependen tanto del azar como de la voluntad humana. Cada hombre puede cambiar su horóscopo a último momento para bien o para mal, y ello no siempre se puede prever, sí hasta un punto, pero no de manera completa y final. Bueno, en esta siguiente cita, la Iseca deja un palo necesario para la astrología practicada sin rigurosidad y disciplina. Si la Iseca viera lo que han hecho los influencers con la astrología al día de hoy, diría que es influencia del príncipe de las tinieblas. Es preciso convertirse en arma mágica, y solo esa disciplina terrible lo consigue, para no hacer daño con los conocimientos, pues estos solos no son suficientes. Resulta preciso la intuición mágica también, el tercer y cuarto ojos, porque irremediablemente en el horóscopo se encuentran puntos oscuros que debe llenar el operador con su intuición. Esta intuición no viene de nacimiento, sino con disciplina. La astrología no es una ciencia amable que se pueda aprender en las facultades, aunque la mayoría de los que hacen cartas o cartitas esté recibida en estas. Hermoso. Bueno, y último, una cruda realidad. Mira, Sotelo, a veces una bruja de barrio o de campo puede llegar a traerte tantos dolores de cabeza como un maestro de alto grado apoyado por cientos de usinas y otras máquinas. Bueno, este fue un poquito un video como adentrándonos al mundo esotérico de la Iseca. Si llegaron a este video por casualidad, tengo muchos videos de la Iseca en mi canal y algunos donde ahondamos un poquito más en el mundo esotérico de Lai, pero hacía bastante tenía ganas de hacer este video, así que bueno, gente, ya se está haciendo re oscuro y se ve horrible, mil disculpas por eso, pero bueno, gracias por ver y nos encontramos en otro videito.